Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión, con quien vamos a platicar hoy. El tema es ¿qué es el diablo? Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Aquí con ganas de repensar esos conceptos milenarios del diablo, Satanás y todo lo demás. Doctor, desde una perspectiva religiosa, eh, ¿cuál es el diablo? Bueno, Edgar, como hemos dicho siempre, primero te definamos de qué estamos hablando. El diablo es la representación del mal, ya sea desde una perspectiva material, un ser, o una perspectiva espiritual, un espíritu, un alma, un ente no material. Entonces, si revisamos la historia de la humanidad a través de sus religiones, ese mal tiene muchos nombres. Por ejemplo, está Satanás, Lucifer, Belcebú, Mefistófeles, Luzbel y Baphomet, por ejemplo. En el judaísmo se llama Hasatán. En el cristianismo puede tomarse como Satanás, el adversario, el acusador. En el islam se llama Iblis. Por ejemplo, Mara fue la que tentó a Buda para que siguiera el camino del mal, ¿verdad? Fuera de la doble sendero óctuple, por ejemplo. En el hinduismo, ese es Asura también influye en las personas y los hace hacer el mal. Entonces, todo ese tipo de perspectiva del mal desde el punto de vista espiritual también lo vemos en la Biblia. El exorcismo del endemoniado de Gerasa, aquel individuo que estaba en las tumbas recorriendo las noches con cadenas, tenía fuerza extraordinaria, lo agarran entre 5, 10, no sé cuántos, y ahí llega Jesús y saca el espíritu maligno, lo manda a los cerdos y sale. Pero en realidad, ¿qué es ese Satán? ¿Qué es ese diablo? ¿El espíritu o el ángel que salió del cielo y que lo dejó a la tierra? ¿O esa sensación humana que nos hace tentarnos, por ejemplo, a Jesucristo cuando estaba en ayuno y le preguntó si quería pan? ¿Es ese sentimiento de guiarnos hacia lo malo interno o es algo más externo? Entonces, a través de la cultura cristiana, tenemos la Santa Inquisición y las brujas, tenemos el concepto del infierno, y entonces hay muchas perspectivas desde el punto de vista religiosos, pero básicamente el Caín y el Abel, la lucha de clases de Marx, está originada en el aspecto negativo del ser humano, ese aspecto negativo que independientemente que sea ser o estado espiritual, psíquicamente, como decía Aristóteles, entonces eso lo tenemos adentro nosotros y nos tendemos a ir hacia el mal, o hay un ser con cachos, cola, rojo y todo. ¿Alguien lo ha visto, ha tomado fotos, ¿verdad? Entonces esa es la duda, o sea, y nos sentimos poseídos por el demonio cuando tenemos un exorcismo. Nosotros hicimos unas charlas con el padre Hugo Estrada y Abelardo Pérez, que somos dos exorcistas de Guatemala, y un psiquiatra, el doctor Bonam, y otro, que no me acuerdo el nombre. Hicimos una revisión de los temas desde la perspectiva religiosa, científica, y yo quise un consenso entre la filosofía también, y concluimos que realmente cada quien tiene su propia interpretación, ¿va? Lo que dice Jung, hay que curar al paciente de lo que tenga, independientemente que tenga. Entonces, si es alguien que cree en la fe y cree que el padre lo va a curar, que vaya con el padre. Esa fue la conclusión de los dos seminarios que hicimos. Primero, que vaya con el psiquiatra y el psicólogo para ver si es algo que te pueda tratar médicamente. Si eso no funciona y él piensa que lo va a ayudar el padre, pues que vaya con el padre. La idea es que lo cure, va. Entonces, esa sería una perspectiva resumida de un consenso de las religiones investigado durante 30 años. Siempre recuerden que en mi libro aquí está toda la investigación de lo que estamos practicando, porque lo quieren leer más despacito. Entonces, esa perspectiva del mal de forma espiritual o de forma material son interpretaciones que cada quien tendrá su campo de sentido, como dice Campus Gabriel, y cada quien tendrá su forma de interpretarlo y de tratarlo.
pero hay que tratarlo, pues no dejar que la gente se muera con un demonio adentro. Hay que tratarlo. Entonces, eso sería un resumen de la perspectiva religiosa. Doctor, o sea, nos vamos olvidando ya de la figura del diablo, como pensamos nosotros, te va a salir el diablo y de una vez nos imaginamos con cachos, así como dice usted, de rojo y con cola. Y bueno, pero también hay otra cosa, que cuando alguien es muy malo, dice porque carga el diablo metido. Nos vamos olvidando. Ahorita vamos a ver la parte científica, es muy interesante. Digamos. Lo que yo le digo es que, yo me acuerdo cuando tenía, no sé qué edad tenía, estaba patojo. ¿Va? Entonces, en esa sí, yo como se me ponía a pensar cosas también de niño. ¿Va? Y decía, bueno, entonces si existe el diablo que aparezca, hacía yo, en la noche. Y decía yo, bueno, soy muy mula o soy muy valiente, pero la verdad que nunca se me apareció. Entonces, yo realmente, yo por lo menos no creo que sea un diablo, sea un ser, pues, o sea, como el infierno, ¿va? El infierno es un estado espiritual. O sea, cuando yo casi me morí 2 veces y yo me sentía que tal vez, yo sentí las cosas buenas que hice, gracias a Dios, pero la gente que es mala y se siente en ese estado fuera del tiempo, un espacio atemporal, recordando lo que hizo de mal en su vida, ¿no es eso un infierno espiritual? Si vamos a la filosofía, vamos a la filosofía, hay muchos filósofos que realmente piensan que es algo así, es espiritual. Entonces el mal lo tenemos todo en la cabeza, nos hace orientarnos hacia el mal, es lo que queremos saber ahorita en la ciencia. Te lo vamos a explicar ahorita cómo lo interpreta la neurociencia de hoy. Estuve revisando unos artículos muy interesantes que en la época que hicimos los simposios de exorcismo, que fueron un éxito, se llenó, se llenó Fondo de Cultura Económica y el Cine Lux, se llenaron. Lo hicimos gratis, por supuesto, pero fue muy interesante. Entonces, vale la pena que reflexionemos sobre eso. Y pues estamos en el video de hoy, para que veamos esa parte filosófica y esa parte científica para aclarar lo que usted me está preguntando ahorita, que no quiero adelantarme, hasta que lleguemos a la ciencia. Bueno, entonces entrémosle ahí a la parte filosófica, esto Va, del diablo, doctor. perfecto. Entonces, la parte de la perspectiva filosófica del diablo, podemos referirnos a Platón y la auriga. La auriga es el soldado griego que tiene 2 corceles, 2 caballos y tiene que guiar los caballos. Entonces, en resumen, lo que significa eso es que la razón tiene a la intuición y a la emoción. O sea, la razón, nuestra alma, dice Platón, tiene su caballo bueno y su caballo malo. Entonces, tiene que orientarnos en el camino del bien y donde tiene que ir. Entonces, en este resumen de perspectiva filosófica tenemos una parte buena y una parte mala nosotros adentro. ¿Qué vamos a decidir? Nuestra alma, dice Platón. Aristóteles, por su contrario, dice que el alma es la psique y la psique es la mente, la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría y todas las psiques son esa interpretación de la mente en su estudio científico que fue Aristóteles el que dio la palabra psique, ánima, alma, espíritu, que es lo mismo. Va. Ahora, Orígenes dice que ese diablo lo tenemos a nosotros dentro de nosotros. Nos insta al mal, dice Orígenes. Tanto Tomás hace una reflexión muy interesante en su Suma Teológica y dice más o menos lo mismo, que es una interpretación del mal dentro del ser humano que se puede manifestar en maldad humana, digamos. Igual que San Agustín. San Agustín lo que dice es que el alma es como que fuera un caballo y ese caballo es domado o guiado por el diablo o por Dios. Entonces estamos hablando de lo mismo. Es algo que tenemos dentro de nosotros que nos tienta al mal, pues, digámoslo así. No es un ser con cachos y colas y esas cosas, no. Por lo menos es una interpretación. Me cuento lo que he leído. Entonces, interpretación del diablo como ser, hay quienes creen que es un ser, pero ¿dónde están las pruebas? ¿No? Entonces, es un diablo, algo que está más dentro de nosotros. Hacia eso nos orienta las neurociencias, que te la voy a explicar. Entonces, ¿qué dice Kant? Kant dice que nosotros tenemos un imperativo categórico que es la moral y la ética, que nos guían por el camino del bien, sería el alma buena, digamos así, para que me entiendan. O Hegel y la fenomenología del espíritu, que es un espíritu bueno que nos orienta hacia el desarrollo, la humanidad y la empatía, como decía la vez pasada, que encontré yo en las religiones, la empatía o amar al prójimo, los códigos de conducta moral, que es el guiarse hacia el bien. Un Abel, no un Caín que mata al Abel, esas son las grandes divisiones del ser humano desde que somos humanos. Ese Caín y Abel son una representación metafórica del bien y el mal, ¿va? Para que lo entendamos. Y Nietzsche, ¿qué dice Nietzsche? Nietzsche diría, pues, que el diablo es una interpretación que puede ser espiritual o puede ser material.
¿Y qué dice Marcus Garvey? Bueno, existe un diablo, ser, en los libros que hablan sobre posesiones diabólicas y libros del satanismo, sí, en ese campo del sentido existe un ser. Que lo comprueben o no, es cosa de ellos. Pero existe un diablo como espíritu dentro del ser humano, sí, en el campo del sentido de la interpretación del espíritu como ser humano. Entonces, los dos tienen razón, sí, para que ellos comprueben y que ellos comprueben lo que estamos investigando ahorita. Es cuando debemos de pasar a la ciencia, que es lo que nos dice la ciencia. Porque está sin certidumbre que si el diablo existe como ser, ¿quién no ha visto? ¿Dónde hay una foto? ¿Dónde hay una prueba? ¿Dónde hay algo? No. Entonces, ¿qué es lo que hay? Posesiones demoníacas, brujería, hechicería, mal de ojo, adivinación y todo lo demás. Entonces, porque no creemos que exista, debemos de dejar de investigar. No, al contrario. Y porque existe hay que investigarlo, como dice Jung. Jung dice que la señora que se fue a la luna y que regresó, había que curarla aquí en la Tierra porque ya había regresado. Independientemente de que ella crea o no crea que haya ido a la luna, hay que curarla aquí en la Tierra para que viva bien. Y la curó. Entonces quiere decir que en el campo del sentido de la psicología para Marcus Gabriel, el diablo existe en la mente porque está poseído, hay que tratarlo como una posesión. La persona cree que el diablo está en una cierta estructura o está en una casa o lo que sea, pues que se cambie de casa, pues si tanto cree eso, esa. Lo importante es ayudar a las personas. Si ella lo cree en su cabeza, es una enfermedad y hay que tratarlo. Ya sea como lo quieran interpretar, como diablo, como Satanás, como Belcebú, como Mefistófeles, como quieran. Pero hay que tratar a la gente, hay que ayudarla. Entonces, ayudémonos desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva filosófica y desde la perspectiva científica que ahorita vamos a practicar. Yo también quiero entretener un poquito más, pero estoy apresurando un poco los resúmenes para que en la ciencia les voy a explicar todo lo que dice la ciencia. Doctor, así antes de que entremos ahí a la parte científica, una persona muy inclinada a hacer el mal, ahí como que le está haciendo más, como que está más agarradita del diablo, Exactamente. podría ser así. Exactamente. Sí, por supuesto. Hay un libro muy interesante del padre Amor, que es el presidente de la, bueno, fue presidente de la Asociación de Exorcistas del Vaticano. Es una eminencia para el exorcismo y no sé cuántos miles de casos tenía. Y él escribe ahí que la gente que se dedica a meterse en adivinación, la gente que se mete a hablar con los muertos, la gente que se mete a ¿cómo se llama? Esa cosa de la magia negra y esas cosas ¿cómo se llama? Ellos mismos están, si lo quieren ver así, autosugestionando y se pueden convencer que son malos y van a matar. Que el que cree se hace, el pensamiento hace a la persona. Entonces, si ustedes se van a brujería, se van a mal de ojos, se van a la adivinación, se van a ese tipo de cosas, dice los libros del Padre Amor, los libros del doctor Hugo Estrada, el padre Hugo Estrada, perdón, los libros del doctor Abelardo Pérez que hablan sobre Mashimón, el diablo con sombrero y cigarro, que se llama ese libro, y los libros del padre Hugo Estrada, que es el diablo y otras cosas más, y los libros que yo leí de Europa, que están los de Padre Amor y otros libros más, nos dicen eso, que las personas que se tienden a meter en esos problemas de brujería, de satanismo y esas cosas, pues ellos mismos están creando la mente, ¿va? La mente crea la realidad. Y si yo creo en el diablo y creo que estoy poseído y creo que soy satanista, yo voy a ir a matar a la gente, pues, independientemente de que tenga el diablo adentro, no, lo va a tener porque yo estoy formando en mi cabeza. Y entonces eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que tratar de formar nuestro pensamiento en sentido de empatía, colaboración y humanidad, y no dedicarnos a extorsionar y a matar a la gente, pues, porque va a llegar un momento que nos vamos a hacer adictos a eso, ¿ah? Emocionalmente y cerebralmente. El cerebro crea la realidad, ya sabían, ¿verdad? No todavía platicamos de eso. El cerebro captura toda la información a través de todo nuestro cuerpo, no solamente los cinco sentidos, todo nuestro cuerpo percibe toda la información y el cerebro interpreta la realidad. Ustedes quieren ver a Satanás ahí, lo van a ver. Hay un caso de un amigo que se metió a un grupo ahí raro, ¿ah? Entonces, total que, el resumen es este. Yo creo que le dieron alguna droga y lo medio hipnotizaron y el cuate jura que vio a Satanás, ¿va? Lo jura, yo hablé con él. Dije, bueno, tal vez si lo viste vos en tu mente, pero que lo que te tocó, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está? No sabes. Entonces, el cerebro crea todo. El cerebro puede crear un diablo ahí, pues, por supuesto que en su mente, ¿va?
pero sí material, no creo, pero espiritual o mental, sí. Doctor, y desde una perspectiva científica. Bueno, eso es lo más importante. Yo creo que es importante que, como la vez pasada analizamos qué es la conciencia, hoy quiero que analicemos qué es el inconsciente, a donde me quiero dedicar más tiempo. ¿Por qué? Porque el inconsciente es toda la información que tenemos en nuestro cerebro desde el punto de vista genético, lo que heredamos de nuestros abuelos. Si los abuelos tuvieron la Segunda Guerra Mundial y pasaron hambre, hay estudios sobre eso muy interesante, heredaron los problemas del cortisol a sus hijos y a sus nietos. Ese tipo de influencia genética la heredamos de nuestros ancestros. Si mi familia, bueno, yo tengo problemas cardíacos, entonces mi abuelo, mi bisabuelo, todos tienen problemas cardíacos, y yo también, ¿va? Entonces, quiere decir que sí heredamos ese tipo de patología genética. La patología epigenética durante el embarazo nos hace sentirnos adecuadamente bien, con la tranquilidad de nuestra madre. Si nuestra madre come verduras, frutas y cereales, nosotros vamos a comer verduras, frutas, cereales y ajo, si quieren, y ajonjolí y ají, que hicieron los estudios también, y el niño le va a gustar eso. Entonces, es información genética, es información durante el embarazo, más toda la información que recibimos desde que nacemos, a través de nuestra cultura, nuestra religión, nuestra familia y todo lo demás, todo eso se va acumulando, ¿no? Entonces, toda esa información forma circuitos cerebrales que forman nuestros hábitos. Si yo estoy habituado a pegarle al otro patojo porque miro que mi mamá le pega a mi papá o al revés, yo también le voy a pegar. Los niños se influyen de todo lo que construye alrededor. Eso es el inconsciente. El inconsciente es lo que nos mantiene vivos. Los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial, nuestro cerebro automáticamente se maneja. No nos damos cuenta de eso. Solo nos avisa cuando nos sentimos mal. Ese sistema automático va subiendo en información hasta que nos habituamos a lavarnos la boca. Nos habituamos a manejar un carro en automático cuando ya aprendimos a manejar mecánicamente. Nos habituamos a manejar la bicicleta y nos equilibramos bien porque aprendimos poco a poco a través del aprendizaje mecánico. Ese sistema automático en nuestro cerebro nos hace reaccionar inmediatamente ante la información alrededor para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Ese sistema automático cerebral se llama red neuronal por defecto a nivel de neurociencia. ¿Y eso qué son? Emociones, intuiciones, pasiones, hábitos, paradigmas, prejuicios raciales, culturales y religiosos. Han hecho estudios en los cuales subliminalmente, quiere decir que ustedes no se van a dar cuenta de la foto, mira un enemigo ahí, sobre todo los indígenas de Sudamérica, no me acuerdo el nombre, miraban al enemigo y reaccionaban sin darte cuenta que era el enemigo, porque son información intuitiva que el cerebro automáticamente responde para poder sobrevivir. Entonces las pasiones culturales y raciales, esos tipos de estigmas de que los negros son malos y que los indios son malos y que los africanos son malos y que no sé qué malos, es mentira, eso es mentira, igual que lo que es racismo. Entonces las pasiones humanas, los pecados capitales, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza son hábitos malos en nuestra cabeza que nos hacen mal a nosotros, a nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces hay que corregirlos. Un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o un TEP. Entonces, si investigamos la neurociencia del exorcismo, nos vamos a dar cuenta que en el libro que se llama DSM-5, que es un consenso mundial, bueno, americano, que se va a todo el mundo, para definir las enfermedades, está la posesión. Se llama desorden de identidad asociativo, lo pueden ir a leer en el DSM-5, que la última edición fue el 2014, no me acuerdo, y está la posesión o fenómenos de posesión. Entonces, ¿qué es la posesión? ¿Un desorden de identidad asociativo? Tal vez. ¿Por qué decidimos con el doctor Monami, con el doctor Hugo Estrada y el doctor Padre Abelardo, que tenían que ir primero con los psiquiatras, la gente que se siente de esa forma? Porque hay enfermedades que lo pueden provocar. Entonces, lo que usted me preguntaba, hay genética del gen MAOA y genética que desconecta el lóbulo frontal del sistema límbico, que es la amígdala. Y en la amígdala están las emociones, para que me entiendan. Es resumido, ¿no? Ya saben que son redes, pero para que me entiendan. Y en el lóbulo frontal está el freno. Todo lo que nos hace vestirnos como nos vestimos es la correlación entre la emoción y la razón, digamos. Nuestro sistema límbico y nuestro sistema frontal. Cuando el sistema frontal está atrofiado por un trauma, como le pasó a un paciente que se llama Phineas Gage, que se le atravesó un hierro aquí en el lóbulo frontal y se volvió malo, para resumir, porque es muy larga la historia. Si yo nazco con un gen MAOA y tengo atrofia del cerebral, del frontal, voy a ser un psicópata asesino. Voy a matar y a matar y a matar y a matar. Y solo por satisfacción, si un freno, que es el lóbulo frontal, que me detiene mis instintos animales, digámosle así.
esa gente que es psicópata, asesino, va luego a la cárcel y le preguntan, mire, fíjese que lo vamos a sacar mañana, no me saquen, porque si salgo a la calle voy a seguir matando y violando niños y todo. Él sabe que así va a actuar, no puede frenarse, porque no tiene el lóbulo frontal. Entonces, hay estructuras anatómicas que afectan al individuo para que sea malo. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿hay que meter a este cuate al bote? Sí. ¿Se puede corregir? No sé, pero algún día. Pero ese tipo de personas lo hacen porque ya nacieron así, ¿o no? Y en parte sí, en parte no. Hay gente que viene genéticamente predispuesta para hacer el mal, como James Fallon, que es un neurocientífico que hizo un libro que se llama La mente psicopática, en el cual demuestra que él tiene el gen 1A y tiene, bueno, no es atrofia, pero tiene mal conectado el cerebro y no es un asesino. ¿Por qué? Porque la influencia epigenética de su desarrollo durante la niñez lo llevaron a la escuela, lo llevaron a la religión, lo querían en su casa, lo apapachaban, lo besaban y lo amaban. A la gente que no le dan chiche de niño y le dan la espalda, es la gente que es mala después. Por eso hay que darle amor a los niños. Hay que recogerlos, hay que amarlos, hay que encariñarse, hay que tocarlos. ¿Saben cómo se crea el yo, el concepto de persona? Con el tacto. Porque el niño se nace y hay que abrazarlo, hay que besarlo, hay que acariciarlo. Yo tengo una familia un poquito, somos un poquito medio raros. No nos abrazamos ni nos besamos nada de eso porque nosotros somos machistas. Pero está malo. O sea, lo que hay que hacer es aprender a tocar a las personas. Pero a tocar me refiero a un abrazo, un beso, una caricia, algo. Eso es lo bueno. Ahora que lo hagamos o no lo hagamos ya depende de cada quien, porque los hábitos Doctor, lo van cambiando a uno. Sí. doctor, y digamos una persona que viene con eso de nacimiento, de ser mala, ¿es culpable o Esa es la pregunta del millón. Entonces yo le digo, ¿saben qué? Este cuate ya venía así, pues, ¿verdad? Venía mal hecho. Entonces, ¿es culpable o no es culpable? Esa es la gran pregunta, ¿verdad, Edgar? Entonces, ahora las neurociencias de la justicia deberían de considerar eso, ¿a usted? Bueno, o lo curan o lo encierran, porque tampoco lo pueden dejar libre, pues, ¿verdad? No digo que lo dejen libre, va a seguir matando gente. No, hay que agarrarlo y meterlo a un lado. Pero ¿a dónde lo van a meter? ¿Se puede rehabilitar? Yo no sé. Yo espero que sí. Con todo lo que hablamos la vez pasada de la conciencia y los conectomas y la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral es una gran oportunidad para la mente humana. Nos podemos hacer muy, muy, no sabios ni nada, pero podemos aprender a ser más humanos, pues eso es lo que estoy investigando yo ahora. Entonces, hay estudios muy interesantes, Edgar, en los cuales la gente que tiene una posesión demoníaca, hacen conexiones cerebrales, estudios, y han visto que la relación de las conexiones también está mala. Quiere decir que la gente que la pueden simular en los estudios, que simula estar poseída, y la gente que está poseída tienen conexiones cerebrales diferentes, quiere decir que no se lo están imaginando, ni lo están inventando, ni es influencia cultural. Está en su cerebro. ¿Para qué es? No sé. Pero esas conexiones cerebrales que están diferentes significa que la gente que está poseída, para que me entiendan, se llaman desorden de identidad disociativo según la DSM-5, tiene diferentes cerebros. Están poseídos por el diablo, si lo quieren creer. Están poseídos por una desconexión cerebral, si lo quieren creer. Creen lo que quieran. Pero hay que tratarlo. El que cree en la religión, pues que vaya con el padre. Antes va con el psiquiatra. Primero con el psiquiatra, después con el psicólogo, descartar que no sea una anomalía cerebral como le estoy hablando ahorita. Y si descartan todo eso, pues que vaya con Luis Jung, con el que lo va a curar, que es el padre, pues. Bueno, también ahora ya hay exorcistas laicos, y la pasada que hicimos esa actividad que te dije, ¿no? Por poco que se cae el segundo piso, había grupos ahí carismáticos, no sé qué, que también dicen que lo hacen, ¿verdad? Entonces, si están ayudando a la gente que la ayude, pues, y si es gratis, mejor. Entonces, los estudios de Brand se llama la doctora, sacó un libro ahorita, por cierto, el año pasado, que habla sobre eso. Se llama desorden de identidad asociativo, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo y cómo apoyarse y qué evidencia científica hay. Hay evidencia científica. Si quieren, pues un día las paso ahí. Si quieren, me escriben y yo se las paso para que lo van a leer. Los artículos recientes que hablan sobre eso. Entonces, sencillamente, crean lo que quieran, cúrense, pues, o pidan ayuda. Yo tengo varios casitos ya que, yo tampoco los curo, ¿va? Pero yo los mando con alguien que los ayude, pues. Yo solo tengo la información de lo que he leído. Yo no puedo decir que yo soy exorcista ni nada. No, no soy nada. Medio torrino soy. Pero los puedo mandar a alguien que los pueda ayudar, ¿verdad? Sí, es fácil.
Doctor, ahí por cuestiones de tiempo, porque ya se nos terminó, pero ¿cuál sería la síntesis de todo esto? Ah, muy buena pregunta, Edgar. Yo creo que la síntesis de todo esto sería, ¿hay evidencia espiritual? Sí. ¿Hay evidencia, bueno, para lo que quieran, ¿verdad? ¿Hay evidencia espiritual para que el diablo sea ser y estado, desde el punto de vista religioso, estamos hablando? ¿La religión tiene evidencia cultural en campos del sentido, como dice Marcus Gravel? Sí. Que sea no sea cierto, no sé. ¿Hay evidencia filosófica de los conceptos espirituales o materiales del diablo? Sí. ¿Hay concepciones o campos del sentido en la ciencia que verifican que hay estructuras cerebrales diferentes a la gente poseída de la gente normal? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudar a la gente, Edgar. La síntesis siempre va a ser el justo medio. Ayudar a lo que se pueda, por supuesto, va. El bien común. Empatizar con el otro. Pónganse en el lugar del otro. Pónganse que ustedes son los que están poseídos, entre comillas, ¿va? Ojalá que nunca. Pero pónganse que están aislados en una montaña con su familia y tienen esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te van a ayudar o no? Entonces, justo medio, bien común y la empatía, ponerse en el lugar del otro. Entonces, pongámonos en el lugar que es gente que está mala, pongámonos en el lugar de la gente que está poseída, sea lo que sea, ¿va? Sea una enfermedad de solo identidad asociativa, o sea una posición demoníaca, o como le quieran llamar. ¿Qué van a hacer? Ah, no, como no existe, no hagamos nada que se muera. No, ¿ah? Entonces hay que hacerle caso a Marcus Gabriel. Para mí es un gran descubrimiento filosófico. Si la gente cree, existe para ellos. Si la gente no cree, pues no existe para ellos. Punto. Entonces hay que tratar y buscar la solución para ayudar a las personas a que resuelvan sus problemas de ese tipo de enfermedades para la ciencia, posesiones para la religión. Esa sería más o menos la síntesis. Bien, doctor, se nos terminó el tiempo en Conexión Académica y como siempre, pues le agradezco que lo haya dado a conocer a todos los oyentes del 92.1 de Radio Universidad. Muchas gracias, doctor. Adiós, saludos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros, ahí encuentra usted estos temas. Autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que tocamos hoy, que es el diablo. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Esto fue Conexión Académica.